Quieres comprar el Chelsea. Tienes casi 5.000 millones de euros en el bolsillo. Los usas todos. Compras el club. Compras también la plantilla más cara de la historia del fútbol. 1.656 millones en derechos de traspaso. Solo en jugadores. Ese dinero no lo genera el club. Lo pones tú. Lo pones de tu bolsillo. Porque el Chelsea en la temporada más reciente perdió 301 millones de euros, antes de impuestos. Récord absoluto de la Premier League. Y sin embargo, Bowley sigue comprando. La pregunta no es si el Chelsea pierde dinero. La pregunta es por qué alguien invertiría 5.000 millones para seguir perdiéndolo. Y la respuesta no tiene nada que ver con el fútbol. Ok, vamos a comprar el Chelsea. Primer paso. ¿Cuánto cuesta un club de fútbol en Inglaterra? Depende de qué quieras comprar. Si quieres un club de Premier League recién ascendido, puedes hacerlo por 150 millones. 200 si el estadio es decente. Si quieres un club establecido con historia, con cantera o con marca global, ya hablamos de otra cifra. El Manchester United se vendió en 2023 por aproximadamente 4.000 millones. El Liverpool se compró en 2010 por 300 millones. Hoy vale 5 veces más. El Arsenal tiene una valoración estimada de 4.500 millones. Eso sin haberse vendido nunca. Ok, pero Chelsea no se vendió al precio de mercado. El Chelsea se vendió con urgencia. Roman Abramovich, el oligarca ruso que lo había comprado en 2003 por 140 millones de libras, tuvo que venderlo en 2022. Obligado. El gobierno británico le congeló los activos por sus vínculos con Vladimir Putin. El club no podía operar, no podía fichar y no podía renovar contratos. Tenía una licencia temporal del gobierno que caducaba y Abramovich no podía cobrar ni un solo euro de la venta. El dinero quedó congelado en una cuenta bancaria del Reino Unido. 3 años después, en 2025, Abramovich todavía no había podido tocarlo. Ese contexto de urgencia fue la oportunidad. Todd Bowley la vio. Bowley es el fundador del Eldridge Industries, un conglomerado financiero americano. Es copropietario de Los Ángeles Lakers y de Los Ángeles Dodgers y de Los Ángeles Sparks. Entiende los activos deportivos. Junto a Clear Lake Capital, un fondo de capital privado de Silicon Beach, lideró la oferta ganadora. 4.250 millones de libras, casi 5.000 millones de euros. La mayor compra de un club deportivo en la historia del mundo. Hasta entonces, y aquí es donde empieza el gran problema, porque ese precio incluía al club, no incluía los jugadores que necesitabas para que el club ganara algo. En el verano de 2022, Bowley toma el mando del club y hace algo que ningún propietario había hecho antes en el fútbol europeo. Empieza a comprar jugadores como si fueran acciones en una ventana de liquidez. Primera temporada 2022-2023. 611 millones de euros en fichajes en tan solo una temporada, más que cualquier club en la historia de la Premier League hasta ese momento. Enzo Fernández desde Benfica, 121 millones, solo él. Moisés Caicedo desde Brighton, 133 millones, récord histórico de la Premier League en ese momento. Wesley Fofana, 80 millones. Mykhailo Mudryk, 70 millones. Marc Cucurella, 65 millones. El resultado deportivo de esa temporada, 1º en la Premier League, sin clasificación europea, ni tan solos la Conference League ni Europa League. 1º, con 611
11 millones gastados en jugadores. Bowley no frenó. Temporada siguiente, 464 millones más. Temporada 2024-2025, 282 millones adicionales. Verano de 2025, solo hasta julio, otros 240 millones. Suma total desde mayo de 2022 hasta mediados de 2025, más de 1.600 millones de euros en jugadores, solo en jugadores. Eso sin contar la compra del club, sin contar el estadio, sin contar la estructura y sin contar los salarios. Y aquí es donde la cuenta empieza a no cuadrar. El Chelsea en la temporada 2024-2025 ingresó 490 millones de libras, la segunda cifra más alta de su historia, 490. Bien, y perdió 262 millones de libras antes de impuestos, récord absoluto de la Premier League. Ningún club en la historia de la liga inglesa había perdido tanto dinero en una temporada. El anterior récord lo tenía el Manchester City. En 2011, 197 millones de libras. El Chelsea lo superó con comodidad. 300 veces el salario anual medio en España, en pérdidas, en un año. Ok, pero espera, porque las pérdidas del Chelsea no son de una temporada. En 3 temporadas bajo Bowley, el Chelsea ha acumulado 622 millones de euros en pérdidas. 622. El presupuesto anual de educación de varias comunidades autónomas españolas en pérdidas acumuladas. Y hay un detalle mucho más oscuro. Los pasivos netos del club superan los 1.380 millones de libras. Técnicamente, el Chelsea está en situación de insolvencia contable, sostenido únicamente porque la empresa matriz, Bowley Clerk-Lake, sigue inyectando dinero. Si mañana deciden no inyectar más, el club tiene un problema muy serio. Y aquí hay algo que no te han contado. Bowley y Clerk-Lake no compraron el Chelsea para ganar la Premier League. Eso es lo que parece desde fuera. No es lo que está pasando por dentro. Bowley es el cofundador de Eldridge Industries, una firma de inversión con posiciones en medios de comunicación, seguros, tecnología y entretenimiento. Clerk-Lake Capital gestiona activos por valor de 100.000 millones de dólares. Estos son aficionados al fútbol que compraron un club por capricho. Son inversores institucionales. Inversores institucionales no compran activos para perder dinero en ellos. Los compran para que valgan más cuando los vendan. Mira lo que pasó con el Milán. En 2018, el fondo Elliott lo compró en una situación de quiebra técnica por 380 millones de euros. En 4 años lo saneó. Lo vendió a Red Bear Capital en 2022 por 1.200 millones. Triplicó la inversión. Mira lo que pasó con el Liverpool. John Henry lo compró en 2010 por 300 millones de libras. Hoy vale 5.000 millones. 16 veces más. Mira los Lakers, la franquicia de Bowley, comprada en 1979 por 16 millones de dólares. Hoy valorada en 5.000 millones. Multiplicó por 300. El patrón es siempre el mismo. Compras el activo cuando está barato o cuando el vendedor tiene urgencia. Inviertes para hacer crecer la marca. Esperas, vendes a un precio que justifica cada euro de pérdida que tuviste por el camino. El Chelsea se compró con urgencia del vendedor. La inversión en jugadores no es gasto operativo desde la perspectiva de Bowley, es construcción de marca. Es demostrar que el Chelsea puede competir con los mejores, ganar trofeos, aparecer en mercados asiáticos y americanos donde antes no existían. El Mundial de Clubes de 2025 se jugó en Estados Unidos. El Chelsea
lo ganó. Campeón del mundo, frente a la audiencia que Bowley lleva 4 años cultivando. No es casualidad, pero hay algo más. Algo que explica las cifras de pérdidas con más claridad que cualquier argumento de marca. Bowley firmó contratos de jugadores a 8 años, 9 años en algunos casos. Eso es algo que no existe en el mundo del fútbol europeo. Los contratos normales son de 4 o 5 años. Pero ¿por qué contratos tan largos? Porque en contabilidad el coste de un fichaje se amortiza durante la duración del contrato. Si pagas 100 millones por un jugador con contrato de 5 años, amortizas 20 millones al año. Si el contrato es de 8 años, amortizas 12 millones y medio al año. La misma inversión, el mismo jugador y menos pérdidas contables por temporada. Es el mismo truco que usa Hollywood para mover el coste de una película a lo largo de décadas. El Chelsea opera como una empresa de Hollywood, pero con camiseta de color azul. Hay un hombre que entendió el Chelsea mejor que nadie y que lo perdió todo sin recuperar nada. Roman Abramovich nació en Rusia en 1966 en una familia humilde. Quedó huérfano a los 4 años, se crió con sus abuelos y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo durante la caótica privatización rusa de los años 90. Compró acciones en empresas petroleras cuando nadie más quería comprarlas. Vendió su petrolera, Sibneft, a Gazprom en 2005 por más de 10.000 millones de dólares. En 2003 compró el Chelsea por 140 millones de libras, un club al borde de la quiebra. Cuarto en la Premier, sin historia reciente, y lo transformó completamente. 6 ligas, 2 Champions y 5 FA Cup, trofeo tras trofeo durante 20 años. Abramovich inyectó en el club más de 1.800 millones de euros a lo largo de esas 2 décadas, la mayoría en forma de préstamos que el club nunca le devolvió. Cuando llegaron las sanciones en 2022, el club tenía una deuda histórica con él de esa magnitud. Abramovich renunció a cobrarla. Prometió que los fondos de la venta irían a víctimas de la guerra en Ucrania. Los 4.200 millones de libras de la venta quedaron congelados en una cuenta bancaria del Reino Unido. En enero de 2025, 3 años después de la venta, Abramovich todavía no había podido acceder a ese dinero, ni a la venta ni al de los préstamos que había hecho al club. Construyó el Chelsea durante 20 años, lo dejó campeón y se fue con 0, literal. No es metáforo, es 0. Hay una frase que describe perfectamente lo que le pasó a Abramovich. El riesgo geopolítico no figura en ningún modelo financiero del club de fútbol y debería ser la primera línea. Y si estás pensando en el Chelsea ahora mismo, hay algo que puede cambiar todo lo que acabas de escuchar. En abril de 2026, Bloomberg publicó un artículo con un título que lo dice todo. El Chelsea pone en cuestión el modelo de private equity en el fútbol inglés. 5 victorias seguidas sin marcar un gol. El peor tramo de la historia del club en más de un siglo. Un entrenador despedido y la posibilidad real de quedarse sin Champions League. Eso importa porque los ingresos de la Champions son clave. El Chelsea ingresó aproximadamente 108 millones de euros esta temporada por llegar a semifinales de la Champions. Sin Champions, el año que viene ese dinero desaparece y las pérdidas se disparan. El modelo de Bowley siempre dependió de que el club siguiera siendo un club de élite, un club que gana trofeos, un club que aparece en las grandes noches europeas, un club que los mercados asiáticos y americanos quieren consumir. Si el Chelsea baja un escalón de Europa, el modelo entero se resiente. No porque pierda dinero, ya pierde dinero, sino porque si ya no es un activo de élite global, la tesis de revalorización no funciona. Y Clear Lake es un fondo de private equity. Los fondos de private equity tienen horizontes de inversión. Suelen buscar salida en 5 o 7 años desde la compra. La compra, recordad, fue en 2022. Estamos ya en 2026.
Si en 2 o 3 años Clearlake decide que quiere salir de la inversión, necesita vender a alguien el 60% del Chelsea. ¿A qué precio? Pues depende de lo que el mercado piense que va a valer el club en 10 años. Y eso depende de si en 2026 y 2027 el Chelsea sigue siendo un nombre que suena en los mercados que importan, o si se convierte en el ejemplo de lo que no se debe hacer. Ok, vayamos a los números. Inversión total del consorcio Bowley Clearlake desde mayo de 2022. Compra del club, 4.970 millones de euros. Inversión en fichajes, más de 1.600 millones de euros. Infraestructura y operaciones, estimada en varios cientos de millones adicionales. Total comprometido en 4 años, estimados entre 7.000 y 8.000 millones de euros. Ingresos generados en ese mismo periodo, aproximadamente 1.800 millones. Pérdidas acumuladas declaradas en 3 temporadas, 622 millones de euros. Ok, escenario optimista. El Chelsea gana la Premier League en los próximos 2 años. Vuelve a las fases finales de la Champions de forma consistente y la marca se asienta en Asia y Norteamérica como la del Manchester City en la década anterior. En 2030, Clearlake busca un comprador para su participación. La valoración del club ronda los 8.000 millones de euros. Clearlake, con el 60%, recupera 4.800 millones, sobre una inversión inicial de 300 millones de libras. Un retorno de aproximadamente el 60% en 8 años. No es extraordinario para un fondo de Private Equity, pero es positivo. Es escenario realista. El Chelsea sigue siendo un club de Champions, pero sin grandes títulos. El mercado americano no despega al nivel que necesita la tesis de inversión. Los pasivos siguen creciendo. En 2030 la valoración del club se estanca en 4 a 5.000 millones. Clearlake recupera entre 2.400 y 3.500 millones por su participación, sobre una inversión de 3.000 millones de libras. Pérdida real, la diferencia entre el escenario optimista y el realista, 3.000 millones de euros. Y en el medio, la decisión de si el Chelsea sigue siendo Chelsea o se convierte en el cautionary tale más caro del fútbol europeo. El Chelsea es el experimento más caro de la historia del fútbol. Nadie sabe todavía si es una obra de genio financiero o el error más grande que ha cometido un fondo de Private Equity en el deporte europeo. Lo que sí sabemos es esto: Bowley no compró el Chelsea para que ganara ligas, lo compró para que valiera más de lo que pagó por él. Y el fútbol, que siempre se vendió como el negocio de las emociones, resulta que también puede ser el negocio de los múltiplos de salida. La pregunta que nadie se hace es la siguiente: si Bowley consigue venderlo por el doble de lo que pagó, ¿quién habrá pagado realmente esos miles de millones? ¿Los aficionados que compraron la camiseta de 80 euros? ¿Los que pagaron 70 libras por cada entrada? ¿O los que renovaron la suscripción de DAZN para ver el partido el martes? El fútbol es el único negocio donde puedes perder 300 millones al año y ver cómo tu activo sube de valor igualmente. Y el único donde el espectador paga la entrada sin saber que está financiando un fondo de capital privado. Si este vídeo te ha hecho pensar de otra manera sobre lo que pasa detrás de las camisetas, el siguiente capítulo habla de un club que hace exactamente lo contrario. Factura 1.100 millones al año y no tiene ningún dueño. Y es completamente imposible comprarlo. ¿Cómo sobrevive el negocio más exitoso del fútbol sin un solo inversor? Eso lo veremos en el siguiente vídeo.